Bien, estábamos en el tema de los intereses, las comisiones, los gastos, impuestos. Ustedes saben que cualquier operación, negociación económica, jurídica, está sujeta a veces a impuestos, a tasas, a gastos. Bueno, estos gastos, comisiones, impuestos, que graban determinada operación que da origen a la remesa que se contabiliza en la cuenta, también se pueden contabilizar en la cuenta corriente como remesas. Es decir, los gastos, la tasa, los impuestos. Y también es propio de la cuenta corriente el devengamiento de intereses. Las remesas, en principio, devengan intereses. Y los intereses que devengan son los intereses corrientes que las partes han pactado, y en defecto de un acuerdo sobre tasa de interés, va a ser la tasa de interés que rige en el mercado, o la que los usos y costumbres determinen. También, con respecto a los intereses, es propio de la cuenta corriente la capitalización de los intereses. Ustedes han estudiado en obligaciones lo que es la capitalización, el anatocismo, regulado a partir del artículo 900 en el Código Civil y Comercial, que el anatocismo está previsto para determinados, no en todos los casos, sino que hay ciertas hipótesis donde el anatocismo está permitido. Una de esas posibilidades de capitalización de intereses es en la cuenta corriente común, antes denominada cuenta corriente mercantil. También en el Código de Comercio se preveía la posibilidad de capitalizar los intereses. El artículo 1433 del Código Civil y Comercial regula la contabilización de los gastos, las comisiones y los intereses como remesas. Bien. La garantía de los créditos que se incorporan a las remesas. El artículo 1433 del Código Civil y Comercial establece que las garantías de las remesas, es decir, de los créditos que se incluyen en las remesas, se trasladan al saldo que surge de la compensación. Esto, que está regulado expresamente por el Código Civil y Comercial en el artículo 1434, es posible porque, a diferencia del anterior código, este no prevé el efecto novativo o la novación por la contabilización de las remesas en cuenta corriente. Porque si se hubiese previsto que la contabilización de la remesa provocaba novación, la novación que provoca la extinción del negocio jurídico que dio origen a la remesa. Y si el negocio jurídico que dio origen a la remesa se extingue, como consecuencia también se extingue la garantía en función del principio de accesoriedad. ¿Por qué? Porque la garantía es un accesorio del crédito. Así que, en este caso, al no estar previsto que la contabilización de la remesa provoca novación, lo que sí prevé el código es que la garantía de la remesa, del crédito contabilizado como remesa en la cuenta corriente, se extiende al saldo, o sea, que garantiza el saldo que surge de la compensación, siempre y cuando exista el consentimiento del garante. Y esta puede ser una garantía personal o una garantía real. Garantía personal puede ser una fianza, puede ser un aval, puede ser una hipoteca o una prenda. ¿Bien? Dice, obliga obviamente para que se mantenga vigente la garantía, o mejor dicho, que la garantía se traslade al saldo, la expresa conformidad o aceptación del garante. El artículo 1435 regula la cláusula salvo encaje. Nos hemos referido antes que esta cláusula es la cláusula que se tiene en cuenta cuando
se transmite un crédito contra un tercero, un crédito que está instrumentado en un título valor o en cualquier otro tipo de instrumento, pero que en definitiva es un crédito contra un tercero. Como este crédito está sujeto a la cobranza, a que se haga efectivo su cobro para que quede definitivamente contabilizado, esta cláusula lo que permite es que en caso de falta de pago de ese crédito, el cuenta correntista tiene las siguientes opciones: ejercer las acciones de cobro, cobrar y ahí contabilizar la cobranza, o proceder a la devolución de los títulos, valores o créditos que recibió, haciendo el contrasiento que corresponde a la cuenta corriente. La cláusula de salvo encaje lo que hace es que la contabilización de los créditos contra terceros o de los títulos valores no sea definitiva e irreversible, como sucede con la remesa, con la contabilización del resto de las remesas. El resto de las remesas se contabiliza en forma definitiva y esa contabilización es irreversible. En cambio, la de los títulos valores o créditos contra terceros, la contabilización no es ni definitiva ni irreversible, porque está sujeto a este buen fin de la cobranza y está alcanzada por esta cláusula salvo encaje que se considera implícitamente incorporado en todo tipo de contabilización de remesas de estas características. Aclaro nuevamente que nada impide que las partes renuncien a la cláusula salvo encaje y que, si esto es así, entonces el cuenta correntista va a asumir por su cuenta y cargo y responsabilidad exclusiva el riesgo de la cobranza de ese crédito. Artículo 1435, entonces, regula el régimen de la cláusula salvo encaje. Profe, ¿podría aceptar a una compañera, por favor? Sí. Ahora bien, esta facultad que otorga la cláusula salvo encaje de reversar la contabilización de la remesa, de dejar sin efecto esa contabilización, está supeditada a que el cuenta correntista no haya perjudicado el título o perjudicado el crédito, que es cuando, por ejemplo, el acreedor, el portador del título, no ejerce, por ejemplo, las acciones cambiarias en tiempo y forma, o no realizó el protesto en tiempo y forma y se perdieron las acciones de regreso, o resultó moroso en promover las acciones cambiarias y se produjo la prescripción de las acciones, o se produjo la caducidad. En este caso, esa frustración de las acciones o la pérdida de las acciones hace que no pueda el cuenta correntista optar por dejar sin efecto la partida, la contabilización, devolviendo el título, porque el título ya está perjudicado. De la misma manera, si se trata de un crédito, por ejemplo, que está sujeto a un plazo de prescripción breve y no se promovió las acciones de cobro, en tiempo y forma y se produjo la prescripción, tampoco podría el cuentacorrentista dejar sin efecto esa partida, hacer un contrasiento y devolver el crédito porque ya ese crédito se ha extinguido. Por lo tanto, va a tener que correr con el riesgo y las consecuencias de esa inacción, de esa mora acipiente, esa mora del propio acreedor. El párrafo final de 1434 habla expresamente y dice: la eliminación de la partida de la cuenta o su contrasiento no puede efectuarse si el cuentacorrentista receptor ha perjudicado el crédito o el título o valor remitido. El 1436 regula el embargo. Con respecto al embargo de la cuenta corriente, ya les adelanté antes que no es posible el embargo de créditos individuales o remesas individuales de uno de los cuentacorrentistas, porque no se sabe cuál de los correntistas es acreedor o deudor hasta que se produce la liquidación, compensación y determinación del saldo deudor. Por lo tanto, lo que es embargable en la cuenta corriente es el eventual crédito que surja de la cuenta a favor del cuentacorrentista contra el cual se ordenó el embargo. Pero hasta tanto
no se determine el saldo deudor, no hay posibilidad de hacer efectivo el embargo sobre alguna remesa o bien particular de la cuenta corriente. El artículo 1436 regula al respecto sobre este punto y a su vez establece algo muy importante, que cuando hay un embargo dirigido contra uno de los cuentacorrentistas para que se haga efectivo en la cuenta corriente, el otro cuentacorrentista no va a poder contabilizar nuevas remesas que perjudiquen al acreedor embargante. Para que ustedes entiendan, nosotros tenemos, ustedes y yo, un contrato de cuenta corriente. Resulta que un acreedor mío obtiene un embargo a su favor por una deuda que yo tengo con ese tercero. Y decide embargar el crédito que yo tengo en la cuenta corriente que mantengo con ustedes. Cuando llega el embargo y se notifica para hacer efectivo en la cuenta, ese embargo se va a hacer efectivo recién sobre el saldo deudor que surja al momento en que se produzca la liquidación y compensación de las partidas de la cuenta. Pero podría suceder que entre ustedes y yo acordemos en tornar ilusorio ese embargo, es decir, frustrarlo ese embargo. Y una manera de frustrarlo sería incorporar nuevas remesas en la cuenta como a favor de ustedes para que cuando compensemos, en lugar de que me quede a mí un saldo acreedor, me quede un saldo deudor. De esta manera, si le incorporamos a la cuenta nuevas remesas que van a ser acreditadas a favor de ustedes y que le va a determinar un saldo acreedor a favor de ustedes, lo que va a suceder es que al compensar, el saldo va a ser deudor en mi contra, o puede resultar un saldo acreedor a mi favor mucho menor del que hubiese sido si no se hubiesen contabilizado las nuevas remesas posteriores al embargo. Entonces, si esto ocurriera, el perjudicado sería el acreedor embargante, porque se quedaría sin crédito para embargar, y se quedaría sin crédito porque hubo un ardid que consistió en contabilizar nuevas remesas posteriores al embargo. Para que esto no suceda, en protección de la buena fe y de los derechos del tercer embargante, el artículo 1436 del Código Civil y Comercial lo que hace es prohibir la contabilización de nuevas remesas que perjudiquen los derechos del tercer embargante, del acreedor embargante, salvo que se trate de remesas nacidas con anterioridad a la notificación del embargo, es decir, que se contabilizan con posterioridad a la notificación del embargo, pero que han nacido donde el derecho a la remesa ha nacido con anterioridad a la notificación del embargo. Por supuesto que nada impide la contabilización de remesas posteriores a la notificación del embargo que beneficien al embargante, es decir, que incrementen en definitiva el eventual saldo acreedor que surge del cuentacorrentista deudor contra el cual se ordenó el embargo, porque ahí el tercer embargante no sufriría ningún perjuicio. Pero el 1436 veda entonces la posibilidad de contabilizar nuevas remesas cuando hay un embargo, si esta contabilización de nuevas remesas se hace con posterioridad al embargo y perjudican al acreedor embargante. De allí que la incidencia que tiene un embargo en la cuenta corriente, por estas cosas que estamos hablando, pueden llevar a que se produzca cierta alteración en la relación contractual de los cuentas correntistas. Entonces, esta alteración que puede provocar un embargo hace que la ley faculte al cuentacorrentista para rescindir la cuenta corriente, dejarla sin efecto en caso de embargo. Es decir, el embargo de la cuenta corriente que se traslada sobre el saldo deudor en cuenta corriente, le da la posibilidad
a los cuentacorrentistas de extinguir la cuenta corriente. Es una de las causales de extinción de la cuenta corriente. No se produce automáticamente, pero faculta a las partes a rescindir el contrato. La ineficacia. El 1437 habla de la ineficacia. ¿Qué significa esto? Que la contabilización en cuenta corriente, en una cuenta corriente de remesas de créditos, no impide que terceros ataquen la validez o la eficacia de los actos jurídicos por los cuales se generaron o transmitieron los bienes, créditos o remesas que se contabilizaron en la cuenta. Y es lógico que esto así sea, porque la cuenta corriente no es un mecanismo para eludir o para, digamos, asegurar la validez o la eficacia de actos jurídicos dolosos o que están alcanzados por algún vicio nulificante o que afecta su eficacia. Por lo tanto, como los actos jurídicos que dan origen a las remesas pueden ser atacados de nulidad o pueden ser cuestionados en cuanto a su eficacia, si llegase a prosperar una acción de ineficacia o de nulidad contra esos actos, la consecuencia es que se deberá producir la reversión de esas acreditaciones. Deberá hacerse la correspondiente contrapartida y anularse de la cuenta corriente esas remesas que fueron realizada a través de esos actos que fueron declarados ineficaces o nulos. Los resúmenes. Los resúmenes periódicos de la cuenta consisten en una reseña donde se detallan cuáles son las operaciones que dieron origen a los créditos y débitos y el saldo. Estos resúmenes se consideran aceptados por la contraparte, quien los recibe, si dentro del plazo de 10 días no son observados. Si no hay observación, si no hay impugnación, se presume que han sido aceptados. Es lo que se denominan cuentas liquidadas, que es un concepto propio, un instituto propio del derecho mercantil, lo de cuentas liquidadas. También ustedes cuando han visto factura, compraventa, se presumen las cuentas liquidadas si, por ejemplo, el adquirente de la mercadería recibe la factura, no hay objeción, no cuestionó el precio y se presume que es de contado y que tiene que pagar transcurridos 10 días. Acá pasa algo similar. Si no hay observación, si no hay cuestionamiento a los resúmenes, dentro del plazo siguiente a los 10 días se presume que ha habido aceptación de esos resúmenes y hay cuenta liquidada. Este es uno de los casos donde la ley obliga a expedirse, donde el silencio tiene un significado de aceptación. Porque si no hay impugnación ni observación, se presume que hubo aceptación. Si no queremos que esto ocurra, lo que hay que hacer es manifestar la observación y cuestionar el resumen. Las controversias las controversias que puedan suscitarse sobre la composición del resumen de la cuenta o el saldo, deben dilucidarse primero entre las partes, y si no es posible llegar a un acuerdo y no hay pactado, por ejemplo, no hay una cláusula compromisoria que facilite la resolución de una controversia de esta característica a través de árbitros o amigables componedores, se va a tener que hacer en el ámbito judicial por el procedimiento expeditivo más breve que exista en la jurisdicción. Nosotros, uno de los procedimientos más breves que tenemos es el juicio sumarísimo. Entonces tendría que ser a través de un juicio sumarísimo donde debería ventilarse una cuestión de estas características. Pero nada impide que, por la complejidad de las cuentas, por las características de las remesas, de las operaciones, se tenga que ir a un proceso un poco más amplio, más complejo, como puede ser el juicio ordinario. El saldo de la cuenta corriente puede ser garantizado por cualquier tipo de garantía, ya sea la hipoteca, la prenda, la fianza,
cualquier tipo de garantía. El artículo 1439 establece expresamente las garantías que se puedan dar por el saldo deudor. El viejo código preveía que el saldo deudor de la cuenta corriente podía instrumentarse en una letra de cambio que el acreedor gira contra el cuentacorrentista deudor. Esto también puede hacerse, pero que no tiene que ver con la garantía. Pueden las partes acordar que ese saldo acreedor se va a contabilizar como la primera remesa del periodo del nuevo contrato de cuenta corriente, o pueden prever que se pagará en condiciones determinadas y por afuera de contabilizarlo en cuenta corriente. El cobro ejecutivo del saldo deudor en cuenta corriente. Miren, esto siempre ha dado algún tipo de... ha dado lugar a complicaciones. El viejo Código de Comercio no preveía el carácter ejecutivo del saldo deudor de la cuenta corriente, como sí prevé el Código Civil para el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, o los códigos procesales que se refieren al carácter de título ejecutivo del saldo deudor en cuenta corriente bancaria, me refiero al artículo 1406. Acá, el artículo 1440 recepta el carácter de título ejecutivo del saldo deudor en cuenta corriente, pero está supeditado a los siguientes recaudos. El carácter ejecutivo del saldo deudor en cuenta corriente puede surgir por dos vías o dos procedimientos. La primera es cuando el resumen y el saldo de la cuenta se encuentran aceptados con la firma del cuenta correntista, es decir, se comunica el resumen con el saldo y el cuenta correntista lo acepta y firma. Esa firma puede ser una firma certificada por escribano público o puede ser una firma sin certificar. Cuando se trata de resumen de la cuenta corriente, del saldo de la cuenta, con firma certificada por escribano, eso es título ejecutivo. Esto le permite al cuentacorrentista acreedor promover la acción de cobro ejecutiva ante la falta de pago de ese saldo deudor. Pero si la firma no está certificada por escribano, ni por otro funcionario público, se permite que el acreedor, el cuentacorrentista acreedor, complete ese título a través del procedimiento de preparación de vía ejecutiva, que consiste en citar en el juicio como medida preliminar al cuentacorrentista deudor para que reconozca la firma existente en el título, en el certificado. Reconocida la firma, queda expedita la acción ejecutiva. Así que esta es una alternativa. Es decir, la acción ejecutiva que surge de un resumen y saldo de cuenta firmado y aceptado por el cuentacorrentista deudor, ya sea con firma certificada o firma sin certificar, que es reconocida como diligencia preliminar en sede judicial a los fines de preparar la vía ejecutiva. La segunda alternativa de la acción ejecutiva para reclamar el saldo deudor de una cuenta corriente común es a través del certificado notarial, a través del certificado e intervención notarial que prevé el artículo 1440, inciso B, y que consiste en lo siguiente. En este caso, el cuentacorrentista que lleva las cuentas genera un certificado, un resumen de cuenta con un saldo deudor certificado por contador, y ese certificado de saldo deudor realizado por contador, certificado por contador, es notificado por escribano en el domicilio del otro cuentacorrentista. Y se le da un plazo de 10 días para que
observe, para que cuestione o haga las observaciones que corresponda, o pague. Transcurridos 10 días sin que haya hecho observaciones contra ese certificado, entonces queda expedita la acción ejecutiva por el saldo deudor y ese título va a estar integrado por el certificado contable del saldo deudor, con el acta de notificación notarial de ese saldo deudor contable realizado al cuentacorrentista deudor, y tercero, con la constancia notarial de que no han existido observaciones contra ese saldo deudor. Con esos elementos formales queda configurado el título ejecutivo denominado saldo deudor de la cuenta corriente y le va a permitir al cuentacorrentista acreedor promover la acción ejecutiva de cobro. Bien, así que estos son los dos procedimientos alternativos que el artículo 1440 en sus incisos A y B prevé para permitirle al cuentacorrentista acreedor reclamar su crédito a través de la acción ejecutiva de cobro. Bien, en cuanto a la extinción del contrato, el artículo 1441, la última norma que regula el contrato de cuenta corriente, prevé que el contrato de cuenta corriente se puede extinguir por la quiebra, muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Es como si fuese un contrato intuito persona, es importante la persona del deudor. Por lo tanto, la quiebra, la muerte o la incapacidad produce la extinción. No así el concurso preventivo. No así el concurso preventivo. Hay una diferencia entre concurso preventivo y quiebra, ustedes ya lo saben, pero justamente como este es un contrato de tracto sucesivo, un contrato que está destinado a perdurar en el tiempo, otra característica que se suma al de bilateralidad, onerosidad, consensuado, conmutativo, oneroso, está este otro que es el de tracto sucesivo. Es un contrato que está destinado a mantenerse en el tiempo. Pueden las partes, en caso de que una se concurse, no que quiebre, se concurse, puede pedir la continuidad de este contrato. ¿Bien? Y de hecho ocurre especialmente con el contrato de cuenta corriente bancaria. Así que, en el caso de concurso, el contrato de cuenta corriente puede continuar, no así en el caso de quiebra, muerte o incapacidad. Otra opción que prevé de extinción del contrato es cuando se produce el vencimiento del plazo. Dijimos, ¿se acuerdan ustedes que el contrato de cuenta corriente puede ser a plazo? O cuando hay rescisión. El artículo 1432 regula estas posibilidades de contrato de cuenta corriente a plazo o indeterminado, con posibilidad de reconducción o de rescisión. Bien, entonces el vencimiento del plazo como la rescisión son otras causales de extinción del contrato. Disculpe. Y también otra alternativa es cuando hay embargo. El inciso C dice, en el caso previsto en el artículo 1436, que es cuando hay embargo contra alguno de los cuentacorrentistas. Como esto puede alterar la relación del contrato de cuenta corriente, por lo tanto, esto le permite a los contratantes dar por extinguido el contrato, o a una de las partes dar por extinguido el contrato. También se produce la extinción del pleno derecho cuando transcurren 2 periodos consecutivos sin que se hayan realizado o contabilizado remesas en la cuenta corriente. Piensen ustedes en los periodos trimestrales o en periodos menores. Si transcurren más de 2 periodos sin contabilizar remesas, se produce la extinción del pleno derecho. También se produce la extinción del pleno derecho cuando transcurre un año sin haberse contabilizado remesas. El artículo 1441, inciso D, habla de la extinción del pleno derecho cuando transcurren 2 periodos o el plazo de un año sin contabilizar remesas, siempre y cuando
esto ocurre en el plazo menor. Es decir, si el periodo eran, qué sé yo, eran periodos de 8 meses, no es necesario que pasen 16 meses sin contabilizar. Con que pase un año sin contabilizar remesas, se produce la extinción del contrato. Y el último inciso del 1441 prevé otras causales, ya sea causales contractuales o causales que surjan de otras leyes, ¿bien? Que obliguen a extinguir el contrato. Ustedes verán que este contrato tiene algunas diferencias importantes con el contrato de cuenta corriente bancaria. Primero, en el contrato de cuenta corriente bancaria, primera diferencia es que en la cuenta corriente bancaria la compensación es instantánea. Se van haciendo los créditos y débitos y se va sabiendo en el mismo momento quién es acreedor y deudor. Segundo, en el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato normativo. Está regulado no solamente por las normas contractuales entre banco y cuenta correntista, sino también por las normas del Banco Central de la República Argentina. En el contrato de cuenta corriente bancaria interviene necesariamente una entidad financiera, que no es lo mismo que pasa en el contrato de cuenta corriente común, donde no es necesario que intervenga un banco. La contabilización en la cuenta corriente bancaria no está alcanzada por la indivisibilidad ni impide el ejercicio de las acciones individuales de los negocios jurídicos que dieron lugar a la contabilización de esas remesas en la cuenta corriente bancaria. En cambio, en materia de la cuenta corriente mercantil, se produce la pérdida de la individualidad de esas operaciones. Bien, esta es una diferencia muy importante que hace que haya un régimen diferente entre ambas cuentas. Además, el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria es título ejecutivo con los requisitos que establece el 1406 y es un certificado que emite el propio acreedor. En cambio, en la cuenta corriente común, el certificado o mejor dicho, el título ejecutivo puede ser creado únicamente a través de esos dos procedimientos alternativos que prevé el Código Civil y Comercial. Cuando una cuenta corriente entonces no reúne ninguna de estas características que nosotros estamos hablando, aunque las partes hablen de cuenta corriente, no vamos a estar ante una cuenta corriente común, sino ante una cuenta simple de gestión. Esto es muy importante por el régimen riguroso que tiene la cuenta corriente. En la cuenta corriente simple de gestión no se pierde. La contabilización de las remesas no hace perder la individualidad de los negocios jurídicos que dieron lugar a la generación de esas remesas. En la jurisprudencia que les voy a cargar van a encontrar ustedes diversos fallos que le van a permitir ver este tipo de cosas. En cuanto al régimen de prueba, dijimos que este es un contrato no formal. Esto significa que puede ser probado por cualquier medio de prueba, incluso por prueba testimonial. Repito, puede ser probado por cualquier medio de prueba. Rige el principio de amplitud de prueba. ¿Quién debe probar? Aquel que alega la existencia de un contrato de cuenta corriente, ya sea como defensa o como fuente de derecho. Quien invoca la existencia del contrato de cuenta corriente está obligado a probarlo. Por supuesto que si se trata de un contrato que no está formalizado por escrito, se va a tener que ver todo el contexto del desarrollo de las actividades que vinculan las partes para poder saber cómo han sido los actos propios de cada uno de los contratistas, cómo se han desenvuelto, cómo han contabilizado las operaciones. El solo hecho de el solo hecho de que una de las partes contabilice, digamos, las remesas como si existiera una cuenta corriente no significa que haya cuenta corriente mercantil. Mejor dicho, cuenta corriente común, tal como la regula el artículo 1430 del Código Civil y Comercial. Es decir, no hay que ver solamente la contabilidad de uno de los cuentacorrentistas. Va a haber que mirar y observar todo el universo y el contexto de las relaciones contractuales que han caracterizado esos cuentacorrentistas para saber si estamos realmente ante un contrato de cuenta corriente
donde las remesas que allí se han contabilizado han perdido su individualidad y donde las partes se han sujetado a un régimen de liquidación y compensación de remesas a un momento determinado para saber cuál de ellas es acreedor y deudor y diferir hasta ese momento la exigibilidad del crédito que resulte de esa compensación. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Hola? No. Bien. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta respecto del parcial. Escucho. El 22, varios de los que cursamos tenemos otro parcial y es oral y es durante todo el día porque te van llamando uno por uno. La pregunta era si se podía cambiar al 23, creo que era una opción, o preguntar desde qué hora estaba disponible el parcial en PEDCO, si podría ser desde la mañana a primera hora para quienes rendir directamente en la mañana y no perder este Bueno, déjenme ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Que esté disponible el día lunes o el día miércoles? Si ustedes no me resuelven nada de acá al día lunes nosotros lo fijamos el día lunes, ¿bien? El miércoles, no sé si... Yo no tengo problema el miércoles, no sé. No, por eso, pero no podemos nosotros tomar, estamos dispuestos a escuchar la opinión de ustedes, ¿bien? Pero no podemos tenemos que tratar de tomar decisiones que sean, digamos, que sean compartidas por todos, ¿no? Claro, porque por ahí sí, lo que beneficia a uno perjudica a otros. Entonces, el día lunes 22 ya está previsto. Ahora, el tema del horario del día lunes podemos manejarlo. Si a ustedes les queda mejor el miércoles 23, lo pasamos al 23, no hay inconveniente, ¿bien? Sí, profe, lo que pasa es que tenemos un grupo de WhatsApp y recién se estaba debatiendo entre las fechas y todos decían del 23 también. Bien, o sea, hagamos una cosa. Si sí. ustedes nos ayudan a nosotros a resolver esto en función de lo que les queda más cómodo a ustedes, bárbaro, porque si no tenemos que resolverlo nosotros y por ahí no todos van a estar beneficiados, ¿no? Lo ideal sería poder conciliar. De mi parte, no hay ningún inconveniente que lo podamos conciliar. Quiero que sepan eso, ¿bien? Bien, entonces quedaría entonces que nos pongamos de acuerdo con los Claro, alumnos. ¿se ponen ustedes de acuerdo? Yo ya les paso la fecha del 21, ¿bien? Bien. Ustedes, si me dicen, estamos todos de acuerdo el 23, ponemos el 23. ¿Está? El miércoles sería 24, profe. Perdón, miércoles 24 Claro, es 23, cierto. Sí, Exactamente. la mayoría está diciendo que el miércoles 24 estaría bien. Bueno, perfecto. Si es así, mándenme un mensaje por Pelco o como sea y nosotros ya formalmente lo ponemos para el 24. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, profe, Espero que hayan entendido el tema. Entre hoy y mañana les voy a subir lo que hemos estado tratando y algún material más. Así que... le voy a subir un artículo sobre contrato de cuenta corriente, tal como está regulado en el Código Civil actual, que les va a venir bien y se lo recomiendo para la lectura, ¿bien? Y en materia de factura de crédito MIPYME hay un artículo mío, un trabajo mío, que creo que está en PEDCO, si no lo subo a la unidad